Buenas tardes, mis queridos hermanos. Qué bueno es que hoy podemos estar en el tercer estudio de esto que hemos llevado a cada uno de los grupos y que estamos llevando con el pastor Cristian a cada uno de los grupos. Ustedes recordarán que estamos hablando sobre la obediencia a Dios y por ende de la obediencia a la palabra suya, a la palabra de Dios. Y el pastor Cristian el miércoles anterior tuvo esa enseñanza tan preciosa basada en el Salmo 119, usando 3 de los versículos, y creo que todos tuvimos mucho que aprender. La palabra de Dios siempre nos enseña, nunca podemos decir bueno, esto ya lo sabía, no aprendí nada nuevo. Cuando venimos con un corazón dispuestos a oír la palabra de Dios, siempre Dios tiene algo precioso, maravilloso y nuevo para entregarnos. Por eso vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dirija, nos guíe en el estudio que vamos a continuar en esta tarde. Padre, gracias por este tiempo precioso que nos regalas de estudiar tu palabra. Señor, que este estudio sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Necesitamos que sea tu Espíritu Santo, el maestro de los maestros, el profesor de los profesores, el que nos enseñe, el que nos hable a nuestras vidas, para que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento a nivel espiritual que nos ayude a vivir una vida victoriosa en Cristo. Lo pedimos con toda humildad de corazón y con toda dependencia tuya en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el día de hoy hay una pregunta que hace aquí en el libro y es: ¿para qué es provechosa la palabra de Dios? ¿Para qué aprovecha la palabra de Dios? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué la tenemos la palabra de Dios? Y está basada en ese versículo tan hermoso de 2 Timoteo 3:16, quizás uno de los versículos más sabidos de memoria por los creyentes y más si tienen algún tiempo en las cosas del Señor, y que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17, que no está nombrado en la lección, pero creo que viene muy bien el poderlo unir con este anterior, dice: a fin, es decir, este es el fin que tiene la palabra de Dios, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, cuando empezamos a ver este versículo, dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mis hermanos, yo quisiera que en esta tarde podamos entender que no es una parte de la Biblia la que está inspirada. No es que este libro contiene la palabra de Dios. Tenemos que afirmar, creerlo, que este libro es la palabra de Dios. Porque si decimos que contiene palabra de Dios, vamos a decir también que contiene cosas de hombre. No. Esto es palabra de Dios. Esto lo tenemos que creer porque es la base donde está nuestra fe. A través de ella creímos en Jesucristo. A través de ella hacemos lo que hacemos y dejamos de hacer lo que no estamos haciendo. En base a esto somos corregidos, enseñados, como vamos a ver en el estudio del día de hoy. Por eso, mis hermanos, qué bueno es saber que la Biblia es palabra de Dios. Y qué bueno es que la palabra de Dios es, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Cuando decimos que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, lógicamente nos estamos haciendo referencia a el idioma
original o los idiomas originales donde fue escrito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sabemos que tres idiomas principales influyeron en la escritura de la Biblia, y ello es el hebreo, el arameo, que son tanto el hebreo como el arameo dos lenguas semíticas, y el griego, como llamamos el griego del Nuevo Testamento, o como mejor tendríamos que llamarle, el griego que es la rama del griego, una de las ramas del griego antiguo, que es el koiné, o para mejor decirlo, la koiné. Ahora, mis hermanos, sabemos que la Biblia que llega a nuestras manos en español, en castellano, es una traducción, está traducido a nuestro idioma. Ustedes saben, mis hermanos, que no estamos hablando de una interpretación, sino de una traducción. Lamentablemente, cada idioma tiene sus limitaciones. Y muchas veces tenemos nosotros en nuestras traducciones bíblicas, tenemos ciertas formas de ser traducida que no son las más acertadas. Cuando muchas veces decimos, no, pero aquí mucho mejor iría tal palabra, no es que estamos corrigiendo la Biblia, lo que estamos corrigiendo es la traducción, que hay una palabra quizás más que se adapta al significado original mucho más que la que tenemos a veces traducida. Por eso, mis hermanos, ustedes sabrán que hay distintas versiones. Yo quería en esta mañana, ya que estamos en un estudio, hablar un poquito, antes de meternos directamente al texto, que ya lo conocemos y creo que es tan fácil de ser entendido, a pesar de que vamos a darle un repaso, pero algunas cositas que tendríamos que tener en cuenta. Ustedes, como me han escuchado recién decir, el lenguaje o el idioma usado en el Nuevo Testamento, en gran parte, además del arameo, es el griego, y de la rama del koiné. Ahora, o para mejor decirlo, la koiné, es la parte que se popularizó a través del mundo por medio de un gran emperador que lo conocemos por historia secular, que es Alejandro Magno, este macedonio, que va a llevar no solamente la conquista al mundo, sino va a llevar un idioma que prácticamente se hizo un idioma de habla universal. Es decir, que si uno iba a un país, a otro país, a un continente, a otro continente, donde había abarcado el imperio macedónico, a veces mal llamado el imperio griego, se hablaba el koiné. Y lógicamente esto fue algo no casual, sino que esto fue algo provisto por la sabiduría, la misericordia eterna de Dios, para que el mundo entero conozca las Escrituras. Por eso, cuando se escribe el Nuevo Testamento, se escribe en griego, en la koiné, en lo que todo el mundo conocía. Por eso tan simple y fácil llega la palabra de Dios, no solamente queda no solamente dentro de Jerusalén, de donde nace el movimiento, este gran movimiento histórico, el principal, el más grande, el más importante de toda la humanidad y a través de todos los tiempos, que era la venida de Jesucristo, el nacimiento del cristianismo, que al comienzo el cristianismo fue ni más ni menos que una rama del judaísmo, fue una secta del judaísmo, hasta que ya sobre el principio del primer siglo, el fin del primer siglo, allí encontramos ya bien separado el judaísmo del cristianismo. Pero el comienzo fue porque, lógicamente, gran parte de los apóstoles, con excepción de Lucas, todo lo demás eran griegos. Por el otro lado, de los escritores, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento estoy hablando, no exactamente de los apóstoles, fueron judíos. Jesús era judío, nació en una familia judía. Entonces, ¿qué pasa?
el cristianismo se tomó como una salida del judaísmo, como una secta, una rama, un camino que salió del tronco que era el judaísmo, hasta que, como dije, al final del primer siglo se separan bien entre judaísmo y cristianismo. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios, escrita en el griego de la época, en la Koiné, se extendió por todos lados y era entendido el idioma. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado este fenómeno a nivel mundial? ¿Qué hubiese sucedido? Ni más ni menos un problema muy serio. ¿Cuál era el problema? Que si la Biblia hubiese sido escrita como gran parte del Antiguo Testamento en hebreo, solamente los judíos o los relacionados con este grupo, con esta etnia, eran los únicos que podían entender el hebreo. Pero el Señor se había encargado y la palabra de Dios podía llegar a los últimos confines de la tierra, conquistada, habitada, a través de lo que el Señor había hecho con el idioma. Ahora bien, mis hermanos, como dije, hay distintas formas de traducir algunas palabras. Hay algunas palabras que cambian tremendamente el significado en nuestro idioma. Por eso ustedes vieron que hay ciertas traducciones que son diferentes, ciertas traducciones de las cuales tenemos mucho. Un par de ellas que yo puedo recomendar para que usted tenga en cuenta, voy a tratar de ser breve en esto, pero para que usted tenga en cuenta es, en primer lugar, esta, la Biblia textual. La Biblia textual es un hermoso elemento que usted va a descubrir cosas muy, pero muy lindas y que descarta cualquier agregado en la traducción que haya en nuestras Biblias. Es decir, esos agregados a veces por traducciones, de manuscritos a manuscritos, que fueron equivocaciones que no modifican en nada esos agregados la doctrina de la palabra de Dios, en la creencia, lo fundamental de la palabra de Dios. Eso en todas las versiones que usted busque y en toda la forma en que usted haga de traducción, siempre la doctrina va a ser la misma. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable porque está basada en la palabra de Dios. Otra de las versiones que puedo recomendar es la NBI. Es una Biblia que tiene comentarios muy lindos, es una Biblia también que se puede tener en cuenta, es linda para que pueda estar como ayudante de nuestro estudio, como ayuda de nuestro estudio, y una Biblia que es ya tradicional, que es una versión católica, apostólica romana, que es la Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia que no tiene desperdicios, es una Biblia que la traducción es excelente, a pesar de que tiene muchos años de estar traducida, es una excelente traducción. Y lo último que quiero recomendarle como ayuda para el estudio bíblico es esta Biblia comentada por MacArthur. Esta Biblia de MacArthur es una Biblia de Valera, Reina Valera 1960, la misma que usamos por lo general, pero con unos comentarios muy lindos que nos pueden ayudar tremendamente. Hay algo que yo recomiendo a ustedes, hermanos. Están los comentarios, las traducciones interlineal del griego-español. Como usted podrá ver, creo que casi todos las conocemos, tiene un renglón en griego y el otro renglón en castellano, en español, y este pasa lo mismo, siendo este primero que le mostré de Sociedades Bíblicas, y esta es de Editorial CLIE, que es exactamente o muy similar, aunque algunas palabras están traducidas de distinta forma, pero el idioma griego también está puesto en una forma interlineal. Griego la primera línea, la segunda línea español. Griego, español, y así tenemos todo el Nuevo Testamento. Y usted me dirá, bueno, pero para esto hay que dominar el griego. No, mire mi hermano. Estas son libros que yo uso muchísimo. Le puedo asegurar que son pocas veces que estudio la palabra de Dios sin usarlo.
lo uso muchísimo. Si yo lo puedo usar, mi hermano, le puedo asegurar que usted también lo puede usar. Creo que debe haber pocas personas tan duras para los idiomas como yo. Y sin embargo, con la ayuda del Señor me han sido de tremenda, pero de tremenda bendición. Teniendo una base muy elemental, usted podrá acceder y serle de tremenda utilidad el interlineal griego. Entonces, ¿esto para qué, mi hermano? Para poder interpretar mejor la palabra de Dios. A veces yo escucho hermanos que dicen, sí, pero el original no dice esto. Mi hermano, borre de la cabeza la palabra original para hablar de la Biblia, porque no hay ninguna, escúcheme, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, ninguna porción original de la Biblia. Nosotros lo que podemos hablar es del idioma original, pero no de manuscritos originales. Lo que tenemos nosotros son manuscritos más modernos o más antiguos, pero no manuscritos originales. Entonces, usted sabe que la Biblia, el canon de la Biblia, cuando se decidió que en este libro, que es un libro inspirado por Dios, como estamos estudiando, no debían ser agregados ni quitados libros ni nada de su contenido. Eso se va a realizar en el tercer concilio de Cartago, en el 397. Lógicamente esto ya había estado tratándose y casi ya estaba resuelto en el concilio de Hipona en el año 393. Ahora, mis hermanos, tanto una cosa como la otra tenemos que tener en cuenta. Esto no es que el concilio dijo, bueno, muy bien, van a estar estos libros, estos libros, estos libros. Realmente lo que sucedió a nivel mundial, lo que sucedió a nivel de todos los lugares, fue una coincidencia de sentimiento de lo que era palabra de Dios o lo que no era palabra de Dios. Entonces, simplemente el concilio de Cartago en el 397, es decir, al final del siglo IV, no hizo ni más ni menos que confirmar, escúcheme mi hermano, confirmar lo que en todo el mundo se había sentido, en todo el mundo conocido donde había llegado la palabra de Dios, se había sentido y decidido que era palabra de Dios. Es decir, mis hermanos, que allí en el 397 tenemos la cantidad de libros que tenían que componerlo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y usted sabe muy bien que nuestra Biblia tiene en el Antiguo Testamento 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros. Estos forman los 66 libros de la Biblia. Cuando nosotros hablamos a veces, y ahí está lo que tenemos que meditar en nuestra vida, mis hermanos, ¿cuántos hermanos conocen tan poco de la Biblia? ¿Por qué? Porque lo que más conocen son, y a mí me gusta mucho leer proverbios, o me gusta mucho leer salmos, o me gusta mucho leer los evangelios, y hay algunos más osados que dicen a mí lo que me encanta es el Apocalipsis, que yo creo que tipo así de hermanos que tienen esos libros como fundamento para su vida, poco y nada comprenden del Apocalipsis, pero les gusta porque es un libro que suena más a ser un libro fantasioso para esos hermanos, que un libro de la palabra de Dios, un libro con un tremendo contenido como es el Apocalipsis, un libro que nos habla no solamente de esta vida, sino de la vida venidera, nos habla y nos alienta a todo lo maravilloso que Dios ha preparado y ha hecho para nosotros y todas las cosas maravillosas que para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para el pueblo de Dios les espera, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Por eso, mis hermanos, los hermanos que tienen esa idea, sí, para mí esos 3, 4 libros de la Biblia, para mí yo con eso, yo no me acuesto si no leo algún salmo, no me levanto si no leo algún proverbio. Mi hermano, eso es una parte de la Biblia. Dice aquí la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente 3, 4, 5, 6 libros, sino los 66 libros de la Biblia. Por eso, mi hermano, si usted es creyente,
y no es un estudioso de la palabra de Dios, está perdiendo gran parte de su vida, está perdiendo gran parte de los manjares que Dios tiene para entregarle a usted. Por eso, mi hermano, le pido encarecidamente, enamórese de la Biblia. ¿Sabe cómo yo me enamoré de la Biblia, mi hermano, de estudiar la Biblia? Porque a los 17 años el Señor me tocó de una forma muy especial. Yo había nacido en un hogar cristiano. Me habían enseñado en las cosas de Dios. Me habían criado dentro de la iglesia evangélica. Pero yo creo, y si tengo que poner un punto de partida, tengo que decir, a mis 17 años me convertí. A mis 17 años conocí verdaderamente al Señor. Y lo primero que se despertó en mí cuando conocí al Señor fue esa desesperación por estudiar la palabra de Dios. Por allí en algún lado, lamento, tengo tirada prácticamente esa Biblia de estudio que tenía en ese entonces. Una Biblia de estudio para mí. No existía la bendición que tenemos ahora de tener tantos libros de estudio y tantas Biblias de estudio. Pero ese estudio personal que podía ser, esa desesperación por conocer lo que decía la palabra de Dios, eso es aliento, eso es vida, eso es lo que el Señor pone en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, enamórese de la palabra de Dios, y si usted quiere ser un estudioso de la palabra de Dios, comience a estudiar. Cuando usted comience a estudiar, cada vez se enamora más, y cuanto más usted sabe de la palabra de Dios, más va a querer saber, y cuanto más usted sepa de la palabra de Dios, más cuenta se va a dar que menos sabe. Cuando estudio la palabra de Dios, mi hermano, me doy cuenta que mi conocimiento es tan pequeño en base a todo lo que el Señor me quiere enseñar. Que mi conocimiento es tan pequeño en base a todo lo que dice la palabra de Dios. Que después de 46 años en el pastorado, sé muy poco de todo lo que tengo que aprender y saber. Enamórese, mi hermano, no pierda el tiempo. Si hasta ahora lo perdió, empiece a estudiar. Empiece a alimentarse, empiece a devorar lo que es esto, la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda. Pero mis hermanos, les hablé de manuscritos de la Biblia, que son, usted sabe, la palabra manuscrito viene de dos palabras del latín, que significa escritura a mano. Ahora, los manuscritos, mis hermanos, no todos sirven. Han aparecido miles. Hace unos 15 años atrás estaba leyendo que más o menos hay no menos de 13.000 manuscritos del Nuevo Testamento. No sé, hoy creo que vamos a superar muchísimo esa cifra de manuscritos. Pero los pocos son los que sirven, mis hermanos. Porque no es la cosa de encontrar un manuscrito, la cosa es de encontrar un manuscrito fidedigno. Y para que el manuscrito sea fidedigno debe tener ciertas condiciones, adquirir ciertas condiciones, como por ejemplo el material que fue usado, que es un material original de la época, la forma de escritura en que fue hecho, el material que se usó para escribirlo. Si ese manuscrito tiene correcciones, si está tachado, si está repintado, rebarnizado y escrito encima. Hay muchas cosas que los técnicos, que los especialistas tienen en cuenta para decir este manuscrito es fidedigno o no. Mi hermano, había distintos tipos de manuscritos. Había manuscritos que estaban con la escritura todo en mayúscula. Esos se conocen como manuscritos unciales. Y estaban los otros que eran minúsculas o cursivas, que es lo que nosotros llamamos la letra en minúscula. La otra era letra de imprenta, mayúscula. Y mis hermanos, si yo tengo que decirles a ustedes cómo escribo hoy, tengo que decir que los manuscritos míos son unciales, porque escribo en letras de imprenta, pero siempre mayúscula. No sé escribir en minúscula. Es decir, cualquier papel que anoto, cualquier anotación que hago, es
en mayúscula, letra de imprenta mayúscula, no sé escribir en minúscula, sí sé leerla lógicamente, pero no sé escribirla. Mi letra era tan desastrosa cuando era pibe, cuando era joven, que me acostumbré a escribir en imprenta para aunque sea entenderla yo cuando escribía. Y mis hermanos, lo mismo pasaba en la antigüedad. Hubo un tiempo donde todos los manuscritos bíblicos fueron escritos en unciales, es decir, en mayúscula. Ahora, había muchos manuscritos que eran apócrifos, que tenían la firma como si fuese el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, o el apóstol Juan, o quien sea, bíblicamente hablando, o era Ezequiel, o Moisés, y era cualquiera que escribía. Todo eso es parte del estudio de los técnicos para decir esto es válido o no es válido. Ahora, mis hermanos, les dije que nuestra Biblia, la Biblia evangélica, tiene 66 libros, pero la Biblia católica, apostólica romana, tiene 73, porque tiene 7 libros en el Antiguo Testamento agregados, más algunos agregados que tienen ciertos libros, por ejemplo, como el libro de Daniel, que tiene casi 2 capítulos de más agregados. Y esas escrituras, nosotros los evangélicos las conocemos como si estos son libros apócrifos o escrituras apócrifas. Quizás sería mejor llamarle como le llaman los católicos, y que en las Biblias serias está puesto como libros deuterocanónicos. Deutero significa segundo, en una palabra el segundo canon, porque esos no fueron reconocidos en el primer canon, sino que fueron agregados por la Iglesia Católica Apostólica Romana tiempo después, y para ello es una escritura inspirada. Si nosotros lo leemos, podemos decir esto es un desastre, es una barbaridad, una burla. Aún históricamente algunos de ellos son disparatados, no tienen ni siquiera algo de sensatez. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que porque sean apócrifos son libros que nos sirven? No. Lo que queremos decir es que no son libros inspirados, porque aquí estamos estudiando que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que si dentro de un libro, llámese Biblia, tenemos escritura de hombres, pero que no son escritura inspiradas por Dios, señal de que no es palabra de Dios. Entonces no la podemos tomar como escritura bíblica. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos dentro de la Biblia católica 2 libros que son excelentes y quizás históricamente hablando lo mejor que hay escrito, que se haya encontrado, que son los libros de Primera y Segunda Macabeo. Ustedes vieron, mis hermanos, que entre lo que en el orden que tenemos, no cronológico, pero en el orden en que están puestos los libros en nuestra Biblia, el Antiguo Testamento termina en Malaquías y nuestro Nuevo Testamento empieza en Mateo. Pero entre Malaquías y Mateo, vuelvo a insistir, no cronológicamente, pero para decirlo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio, que es ese periodo intertestamentario. Ahora, usted se da cuenta, mi hermano, que en ese periodo intertestamentario suceden cosas que si no lo entendemos, no sabemos por qué están en el Nuevo Testamento. No existen en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento parece que es cosa de toda la vida. ¿Por qué? Porque sucedieron en esos 400 años de silencio. La historia macabea es una historia tan importante del pueblo de Dios defendiéndose contra la oposición enemiga que solamente lo encontramos en libros de importancia histórico, y vuelvo a insistir, el libro de Primera y Segundo Macabeo son libros excelentes, pero no por eso son divinamente inspirados, por eso no son palabra de Dios, son libros de historia excelentes, que están dentro de un libro llamado Biblia, pero no es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta esto. Cuando digo ¿por qué es importante estudiar este tiempo? ¿Por qué? Porque usted, cuando termina usted de leer el Antiguo Testamento, se da cuenta que nunca va a estar la mención o el conocimiento de una sinagoga. Nunca va a escuchar hablar de los fariseos, de los saduceos, y así como otras cosas más. ¿Cuándo aparece eso? Justamente en el periodo intertestamentario, ese
400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es interesante poderlo leer para ver cómo se inicia cada uno de estos grupos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué esta introducción? Y porque estamos hablando de que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y tenemos que saber cuando hablamos de la Biblia de qué estamos hablando. De lo contrario, estamos hablando de algo abstracto, de algo que pensamos capaz que es un libro que está metido entre dos tapas de cartón y con una cantidad de hojas escritas al medio. Es mucho más, porque es la palabra de Dios. Por eso debemos conocer al menos lo elemental, al menos lo básico de lo que es la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, dice aquí toda. No una parte, sino los 66 libros de la Biblia están inspirados por Dios. Ahora, mis hermanos, cuando yo leo la palabra inspirado, me suena a tener que aclarar un poquito que hay que distinguir lo que es inspirado por Dios de lo que se llama escritura automática. La inspiración divina es algo que viene de Dios hacia ciertas personas que Él elige para librarles de error, de escribir lo que no deben escribir, de escribir de más o escribir de menos. Entonces es lo que hace que la escritura sea algo limpio y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de escritura inspirada por Dios, estamos hablando que Dios guía para no cometer errores, para no agregar, para no quitar nada de lo que Dios quiera que esté en su palabra a ciertas personas que llamamos los escritores bíblicos. Jamás llame usted a un escritor bíblico, tenga el nombre que tenga, ni que sea Pablo, que tiene 13 cartas del Nuevo Testamento de su autoría, jamás llame a estos escritores autor, porque la Biblia tiene un solo autor y ese es el Espíritu Santo. No son autores, son escritores, cada uno de los que han escrito los distintos libros y cartas de la Biblia. Entonces, mis hermanos, estoy diciendo de que la inspiración divina es algo que viene directamente de Dios, pero la escritura automática, tengo que decir que es totalmente satánica. Es cuando la persona toma un lápiz, una lapicera, una virome, lo que sea que va a escribir, y la mano se mueve sola y escribe solo, a veces sin saber la persona lo que está escribiendo, ni poder frenar esa compulsividad que tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque es algo demoníaco, algo satánico, algo que es tomada esa persona, poseída en ese momento y es escrita. Varias de las grandes obras que se han escrito en la literatura y que aún se han llevado a la pantalla grande son de escritura automática. Entonces, mis hermanos, no confundamos. Dios no tomó a la persona, pongamos al apóstol Pablo, y se sentó el apóstol Pablo y él entró en un éxtasis y empezó a escribir sin saber lo que escribía, o mirando pero sin saber, porque era guiado, era manejado por Dios. Dios no actúa así, mi hermano. El diablo sí, pero Dios no. Dios respeta la personalidad, y eso es lo que nos permite nosotros en la palabra de Dios poder distinguir quién escribió determinado libro o determinada carta, y no pensar que fue uno, fue otro, o decir, bueno, esto no sabemos quién lo escribió, salvo en ciertas ocasiones que realmente su individualidad, lo personal, lo de él como persona, no lo podemos conocer. Entonces, mis hermanos, ¿cómo decimos el apóstol Pablo escribió 13 cartas? Y porque el estilo de escribir de Pablo coincide con esas 13 cartas que escribió, por cosas muy marcadas, y así sucesivamente en cada uno que vemos. Vemos Lucas, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que muestran que es el autor X que lo escribió. Entonces, mi hermano, autor, gracias a Dios que tengo acá a mi señor y me corrigió. Justo lo que estoy diciendo que tengo que hacer, hice. No, escritor, escritor de eso mismo. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que podemos decir, toda la escritura es inspirada por Dios.
Ahora, es interesante que la palabra inspirada es literalmente soplada, alentada. Es decir, que cuando hablamos que la palabra de Dios es inspirada, estamos diciendo que el soplo divino, el Espíritu Santo, es aquel que sopla, que enseña, que guía a toda verdad. Pero cuidado, mi hermano, no significa esto que el escritor, sus características se anulan. Todo lo contrario. La palabra de Dios enseña y muestra claramente que su individualidad, su personalidad es respetada y que cada uno de ellos aún tuvieron que investigar o poner su aporte a lo que es la palabra de Dios, es decir, a lo que ellos estaban escribiendo. Para dar dos ejemplos tan solo. Por ejemplo, allí en 1 Juan capítulo 1, versículo 1, escuchen cómo dice la palabra de Dios aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora fíjese, dice lo que oímos, lo que vimos, lo que contemplamos, lo que tocamos. Eso es lo que le estamos escribiendo. Y dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué era lo que escribía, mis hermanos, el apóstol Juan? Ni más ni menos lo que ellos habían sido testigos, lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían contemplado, lo que habían palpado. Eso era lo que estaba transmitiendo. Ahora, mire usted allí Lucas, el médico Lucas, ¿cómo escribe? Fíjese allí Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, presta atención mi hermano, me ha parecido también a mí, fue un punto de vista mío, lógicamente, guiado por el Espíritu, cuidado por el Espíritu, pero fue un punto de vista de él, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, ¿qué me dice mi hermano? Dios respetó al escritor, Dios no lo anuló. Ellos pudieron investigar, dentro de las investigaciones, dentro de la vivencia, dentro de lo que supieron, Dios les libraba de cometer errores. Dios muchas de las cosas que ellos habrán querido escribir, le habrá puesto en su corazón, no lo tenés que escribir, eso no viene de mi parte, eso no es necesario, eso no es útil. No porque fuesen mentiras, simplemente porque no era el tiempo. Así actúa el Señor. Por eso, mis hermanos, cuando leemos aquí, noten ustedes cómo traduce esta versión o este Nuevo Testamento interlineal de Sociedades Bíblicas. Fíjese, en el capítulo 3, 17, dice, 16, perdón, dice acá, toda la Escritura es soplada por Dios. ¿Qué me dice? Mire cómo traduce, soplada por Dios. Es decir, el soplo divino, el Espíritu Santo, es aquel que está sobre cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, qué hermoso. Toda, no una parte, toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios. Pero dice algo más. Dice aquí, donde estábamos leyendo allí en 2 Timoteo, cambié la hoja acá, 2 Timoteo
3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Ahora fíjese, dice en primer lugar, para enseñar. Mi hermano, ¿cuántos años de estudio ha tenido? ¿En la primaria? ¿En la secundaria? ¿Quizás en algún curso terciario? ¿En la universidad? ¿Cuánto tiempo ha estudiado para ser enseñado? Mi hermano, usted sabe que la vida para el creyente significa, para el cristiano, que está en una escuela constante, donde hay un maestro que está por sobre todos los maestros, que es el Espíritu Santo, que a través de su palabra, la cual Él ha inspirado, por eso es palabra de Dios, nos quiere enseñar. Tenemos que aprender de Él. Hay una enseñanza clara de parte de Él para cada una de nuestras vidas. Él nos quiere enseñar. Qué bueno que dice, en segundo lugar, aquí, que es útil para redarguir. Y esta es una palabra bastante poco usada. Pero fíjense cómo la usa o cómo la traduce el interlineal griego. Para la reprensión. Es aquella que nos reprende. Es aquella, su palabra, la que nos muestra dónde estamos equivocados, porque nos enseña la verdad y nos hace ver las equivocaciones que tenemos, dónde estamos yerrando, dónde estamos errando, dónde estamos fuera de lo que tenemos que hacer, dónde estamos equivocados. Ella es la que nos señala y nos dice, te estás equivocando, te estás apartando del camino. La palabra de Dios, mi hermano. Muchas veces cometemos errores por ignorancia, porque desconocemos lo que dice la palabra de Dios, porque no hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Hemos sido enseñados a veces por gente de muy buena voluntad sobre la palabra de Dios, pero equivocado. Hermanos, si lo que hablamos no está respaldado por esto, que es la palabra inspirada de Dios para nuestras vidas, de poco o nada tiene importancia o valor para nuestras vidas. Ella es la que nos muestra dónde estamos equivocados. Nos enseña, claro que sí, pero en la enseñanza nos muestra lo que es correcto. Por tanto, lo incorrecto queda a la luz. Necesitamos que ella nos hable a cada uno. Pero dice, en tercer lugar, que es para corregir. Usted sabe que la palabra de Dios actúa siempre de una forma diferente a como muchas veces nosotros actuamos. Muchas veces nosotros agarramos a la gente y le decimos, estás equivocado, hiciste mal, que esto, que el otro, pero no le decimos lo que tuvo que haber hecho. No le decimos cómo poder salir de donde está. No le decimos cuál es el camino correcto. Pero la palabra de Dios no solamente nos enseña, no solamente nos llama la atención en lo que estamos equivocados, sino que nos corrige, nos dice, mirá, el camino no es por donde está yendo, el camino es este. Para que volvamos al camino de verdad. Nos corrige, pero dice algo más. Y nos instruye en justicia. Y qué lindo lo que dice acá. Nos dice para educarnos. Educación, dice el interlineal. La educación que es en la justicia. Nos educa. La palabra de Dios nos enseña de esa forma especial cómo debemos agradar a nuestro Señor. Mis hermanos, la Biblia tiene todo lo que necesitamos para vivir una vida que vale la pena vivir. Una vida que honra el nombre de nuestro Señor. Una vida que a medida que vivimos y el Señor nos va hablando a través de su palabra, y somos sensibles a la enseñanza del Señor, suceden cosas que son maravillosas. Y usted, si se fija en el versículo 17, el versículo para ya finalizar este tiempo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto. Y más que perfecto, que el hombre de Dios sea cabal, que el hombre de Dios sea equilibrado. El fin que tiene la palabra de Dios es para que el hombre de Dios, el siervo de Dios, los hijos de Dios, seamos personas equilibradas en las cosas de Dios. Tengamos un equilibrio en nuestra vida. Que no seamos ni fanáticos ni indiferentes. Que no seamos personas que nos dan lo mismo cualquier cosa, sino personas que tenemos el equilibrio necesario y que agrada a nuestro Señor. Eso es lo que logra la palabra del Señor. Por eso finaliza diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. Esas son las obras que no hemos preparado nosotros. Esas no son las buenas obras que vamos a transitar a nuestro gusto. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano, como dice su palabra, para que andemos en ellas. Caminemos en las buenas obras que honren el nombre de nuestro Señor. Mis hermanos, espero que haya sido de bendición este día, como han sido de bendición en los días anteriores y como sin lugar a dudas seguirán siendo de bendición porque estamos estudiando la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por lo que hoy nos recordaste. Gracias por tu palabra. Que la amemos cada día más. Que cada día sintamos más la necesidad de estudiarla, de aprenderla, de asimilarla y de ponerla en obra, de vivirla. Señor, danos ese deseo, ese anhelo ardiente en nuestro corazón de saber más de lo que tú quieres para nosotros. Gracias por esta tu palabra. Gracias por estas verdades indiscutibles y perfectas que están en ellas. Y gracias porque tenemos la facilidad de tenerlas en nuestras manos, de poderlas estudiar. Te adoramos. La gloria sea tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.